porque hay testigos que comprometen a Álvaro Uribe. La fortuna de Álvaro Uribe tiene origen en que su padre era lavador del cartel de Medellín. Poner falsos testigos contra mí. Álvaro Uribe dice que su hermano fue detenido injustamente. ¿Por qué fue detenido el caballista Santiago Uribe? Porque en ese momento la fiscalía, bajo mi dirección, logró corroborar absolutamente todas las evidencias que se venían recogiendo desde hace cerca de 25 años, específicamente casi que desde 1996. Entonces, la prueba contra Santiago era contundente porque no solamente estaba demostrada la existencia del grupo paramilitar que Uribe niega, sino había testimonios, existe en ese proceso testimonios directos de personas que pertenecieron al grupo y que comprometían directamente a Santiago Uribe. Pero además de que existía la prueba de la responsabilidad, ¿por qué se detiene a Santiago Uribe? Porque Santiago Uribe no es el cándido monje que quiere presentar en este momento este tigre acorralado, Álvaro Uribe, presidente eterno, criminal de guerra también como su hermano, sino que es un hombre de altísima peligrosidad. Los fundamentos que tuvo la fiscalía para detener a Santiago Uribe fue la política sistemática de persecución de testigos, de intimidación de testigos, de homicidio de testigos. Es más, si mi memoria no me falla, en ese momento también se compulsó copias contra Álvaro Uribe en alguna de esas actuaciones, porque hay testigos que comprometen a Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe colaboraba con los 12 apóstoles y su colaboración era en el marco de su inmenso poder político. Álvaro Uribe servía para que a través de su enorme poder político obstruyera todas las investigaciones contra el paramilitarismo, no solamente en el caso de la Carolina y los 12 apóstoles, sino en muchos otros más casos. Entonces, la evidencia es contundente. Pero quiero también señalar que otra de las estrategias que la Corte Suprema de Justicia, cuando detuvo a Álvaro Uribe por el caso de los falsos testigos contra Cepeda y por el montaje que Álvaro Uribe me hizo a mí, de también poner falsos testigos contra mí, que pone falsos testigos contra mí diciendo que desde la Fiscalía se había hecho un montaje contra Álvaro Uribe y contra su hermano Santiago Uribe. Es que el caso actual por el cual Álvaro Uribe fue detenido por la Corte Suprema de Justicia y que ahora dilata el fiscal Barbosa y por el cual tarde o temprano Uribe va a ser acusado el de soborno a testigos y fraude procesal. Pues en ese caso, el que hizo el montaje contra mí fue Álvaro Uribe, que llevó a una testigo, supuesta testigo llamada Hilda Niño, una fiscal comprometida con el narcotráfico antioqueño muy cercano al papá de Álvaro Uribe, muy cercano a Álvaro Uribe. El cartel de Medellín fue muy cercano a Álvaro Uribe. El padre de Álvaro Uribe era un lavador del cartel de Medellín. La fortuna de la familia Uribe no es una fortuna lícita. La fortuna de Álvaro Uribe tiene origen en que su padre era lavador del cartel de Medellín. Y entonces Álvaro Uribe pone a la señora Hilda Niño, una mafiosa que trabajaba durante mi época de fiscal, a quien nosotros investigamos y que descubrimos los delitos de Hilda Niño, precisamente a decir que nosotros estábamos haciendo un complot contra el caballista Santiago Uribe. Entonces miren ustedes cómo se empieza a mostrar la relación entre el montaje de Álvaro Uribe con la señora Hilda Niño contra mí, diciendo que la investigación nuestra en el caso de los 12 apóstoles era un montaje, cuando la Procuraduría pidió condena, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez acusó, durante la época de Néstor Humberto Martínez también se pide la condena del caballista. Entonces el montaje lo hace Álvaro Uribe para ocultar delitos de lesa humanidad. ¿Cuál delito de lesa humanidad? Pues uno de esos delitos de lesa humanidad fue el caso de los 12 apóstoles. Pero entonces quiero señalar que
Carlos Iván Mejía es un fiscal honesto, valeroso, que Uribe trata de deslegitimar ahora, tratando de unirlo perversamente con el cartel de la toga, porque Carlos Iván Mejía trabajaba en la Corte Suprema de Justicia en la época de Leonidas Bustos, como trabajaron muchas personas que después fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y precisamente Carlos Mejía, un hombre de gran transparencia, que hizo con toda objetividad estas investigaciones a tal punto que ni siquiera Néstor Humberto Martínez, gran amigo de Álvaro Uribe, el caballo de Troya puesto por Uribe para dinamitar el proceso de paz del expresidente Santos con las FARC, Uribe lo ha querido deslegitimar. Y esa deslegitimación llegó a tal punto que hace el año pasado, como lo menciona Daniel Coronel, le pide la renuncia a todos los fiscales delegados ante la Corte y al único que le aceptan la renuncia es a Carlos Iván Mejía. ¿Por qué? Porque desde esa época ya intuyeron que tenían que quitar un funcionario honesto, incómodo para el uribismo, porque ese funcionario no iba a permitir que se quedara en la impunidad del caso de Santiago Uribe. Pero no solamente existen testimonios, Daniel, de muchas personas de la población civil, de integrantes del grupo, integrantes, porque Uribe dice que nadie ha sido condenado por el caso de los 12 apóstoles, falso. El señor Alexander Amaya, integrante del grupo, miembro de la policía, el señor Juan Carlos Meneses, miembro de la policía, integrantes del grupo, fueron condenados por el caso por paramilitares y en el caso de los 12 apóstoles. Pero además de esto hay un testimonio de don Berna, que en algún momento fue muy afín a la familia Álvaro Uribe. Y reitero, el padre de Álvaro Uribe era lavador, eso es absolutamente conocido, lavador del cartel de Medellín, del narcotráfico. La familia Álvaro Uribe siempre ha estado vinculada con el narcotráfico. Y hago un paréntesis aquí para llamar la atención que en este momento, de forma cínica, Uribe se aterra de que legalicen la dosis personal de droga, de que hay que ser punitivista con jóvenes que tienen que ser consumidores, que tienen que hacer este tratamiento terapéutico, y se rasga las vestiduras, cuando la familia de él pertenecía al cartel de Medellín. Y el mismo Uribe, a Uribe lo destituyeron como alcalde de Medellín Belisario Betancur por sus relaciones con el narcotráfico. Uribe empezó a hacer su fortuna cuando fue director de la Aeronáutica Civil muy joven, y allí le dio licencia a todos los capos del cartel de Medellín, y ahora un hombre que ha favorecido y ha formado parte de esa estructura del cartel de Medellín, ahora se rasga las vestiduras diciendo que por qué van a legalizar la dosis personal. Pero no quiero, era un paréntesis, pero ¿a qué voy? Que don Berna, muy cercano a él en otra época, don Berna también declara contra Santiago Uribe. Y don Berna afirma que Santiago Uribe financiaba grupos paramilitares. Pero es que el tema no se queda solo en las 12 apóstoles. Aquí también, perdóneme la expresión, Daniel, ha pasado de agache. Otro grupo paramilitar que tenía influencia en el noreste antioqueño, que es un grupo paramilitar que llamaban La Escopeta, que en su momento denunció el actual presidente Gustavo Petro. Hola, buen día. Y a ese grupo, La Escopeta, que era un grupo paramilitar, pues hay declaraciones en el sentido de que familiares de Álvaro Uribe formaban parte de ese grupo paramilitar. Pero además, ahí hay un jefe paramilitar que se llamaba Efraín Ochoa. Y este señor Efraín Ochoa era el que autorizaba todas las señales de radio y daba el visto bueno para ver cómo se interconectaban todos los paracos en Antioquia. Y resulta que ahí está claramente probado por evidencias de que uno de esos radioteléfonos que autorizó el jefe paramilitar Efraín Ochoa, muy cercana a la familia de Uribe Vélez, era utilizada por Santiago Uribe. Entonces, Daniel, aquí las pruebas contra Santiago Uribe son abundantes. Por eso Álvaro Uribe, este tigre acorralado, está muy nervioso, y pues sería un prevaricato clarísimo absolver a Santiago Uribe.
Por eso sale Uribe con tanta ferocidad a deslegitimar mi actuación, a deslegitimar las personas que tuvieron la valentía y la interés como Carlos Iván Mejía de no venderle la conciencia a Álvaro Uribe, como no se la he vendido yo. Y eso es lo que le duele a Álvaro Uribe. Bueno, pues aquí están las respuestas del señor exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a los señalamientos que le ha hecho en las últimas horas el señor expresidente Álvaro Uribe. Estos son señalamientos muy graves que me imagino que tendrán desarrollo en los próximos días. Doctor Montealegre, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en el Reporte Coronel. Seguiremos hablando de este y de otros temas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias, Daniel. Un saludo a todos los oyentes. Gracias.